hermanos, en esta noche quiero que me acompañen al Salmo número 15, donde tuvimos la lectura devocional, un salmo bastante corto, muy conocido también. Realmente pienso que todos estarán familiarizados con él. En esta noche, hermanos, quiero predicarles bajo el tema firmes e íntegros en medio de una generación torcida. Firmes e íntegros en medio de una generación torcida. Este mensaje, algunos de ustedes lo recordarán porque lo estuve predicando en una iglesia que estaba de aniversario el mes pasado. Algunos de ustedes fueron conmigo a la Romana. Así que le voy a pedir a los diáconos que cierren la puerta y no dejen que nadie salga, de los que ya escucharon el mensaje. Pero hermanos, la palabra de Dios es nueva cada mañana, ¿verdad que sí? Y aprendemos de ella siempre. Hermanos, la integridad es un tema que ha ido desapareciendo hoy en día de todos los escenarios de la humanidad. Ya hablar de la integridad es que alguien pase hasta por tonto, como decimos popularmente. No que sea tonto el íntegro, sino que para el mundo, para el que está allá afuera, para el que no tiene a Cristo, la integridad es ser un tonto. Eso es ser íntegro. Y esa es una de las razones por la cual la gente prefiere no ser íntegro, no tener integridad. Pero vamos a orar, hermanos, y vamos a dejar que Dios pueda hablar a nuestras vidas en esta noche. Que Dios hable a tu vida, Dios pueda hablar a mi vida también. Y por qué no, a los amigos que nos visitan en esta noche también Dios pueda hablarles a ellos en este momento. Oremos. Padre que estás en el cielo, gracias te damos nuevamente, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra una vez más. Poder predicarla, poderla escudriñar, poderla estudiar, poder hablar, Señor, de ella y con ella. Hablamos de tu palabra con la palabra. Señor, ayúdanos en esta noche a poder hablarla. Que tú pongas en nosotros total franqueza, que tú pongas en nosotros total disposición de poder hablar. Que los versículos también que vamos a estar analizando puedan ser de bendición para todos y que de esta manera podamos ser edificados, tus hijos, y que pueda también un alma salvarse esta noche. Que tu palabra, Señor, sea un aliciente a aquellos que están sufriendo el pecado, que están sufriendo por la maldad de este mundo y que puedan estar escuchando, ya sea presencialmente acá o también a través de las redes sociales. Señor, como siempre te pido, háblanos, alecciónanos también, Señor, instrúyenos, anímanos, fortalécenos con tu palabra, pero también, Señor, de ser necesario, amonéstanos también con tu palabra. Pienso que también debemos de estar prestos a esto último. Padre, gracias por todo. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Firmes e íntegros en medio de una generación torcida. El libro de los Salmos, donde tuvimos la lectura devocional, Salmos capítulo 15, los versículos, los 5 versículos que están ahí hablan del mismo contexto. Si leemos el primer versículo, el salmista David dice lo siguiente. Aquí hay unas cuestionantes, hay unas preguntas. Jehová, fíjese que él está hablando ¿con quién? Con Dios, ¿verdad? Jehová. Y aquí viene la primera pregunta. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? La segunda pregunta. ¿Quién morará en tu monte santo? Esas son dos preguntas que van muy relacionadas una con la otra. Usted le pregunta a la gente y todo el mundo le va a decir, por ejemplo, bueno, a mí me gustaría ir al reino de los cielos. A mí me gustaría, la gente dice mucho, me gustaría vivir con Dios en los cielos. Nadie le diría que quiere ir al infierno. Yo entiendo que una persona en sus cabales no va a decir que le gustaría ir al infierno, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice en estas preguntas, ¿quién morará? ¿Quién habitará? ¿Quién tendrá entrada? ¿Quién habitará contigo, Jehová? Estas preguntas que hace David son interesantes
porque no parten de la ignorancia. Porque en los versículos siguientes Él da la respuesta. No es de manera ignorante que Él pregunta, ni con desconocimiento, al contrario. Ahora, ¿quién es el que habita con Jehová? ¿Quién es el que morará con Jehová? ¿Quién es, en pocas palabras, el que va a habitar con Dios, el que tiene comunión con Dios? El versículo 2 dice, el que anda, ¿cómo dice ahí? En integridad. Y subraya esa palabra ahí. Andar, el que camina, el que su día a día, el que su estilo de vida es no solo de manera verbal, sino conductualmente, es una persona que vive en integridad. Y hay un agregado en el versículo 2, no solo que anda en integridad, no solo que su vida refleja integridad, no solamente que su día a día es un estilo de vida íntegro, y la vamos a definir en un ratito la palabra, sino también dice, y hace justicia. De ambas palabras carece el mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo injusto, porque la Biblia, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1, versículo 18, habla de que hay gente que detiene con injusticia la verdad, ¿verdad que sí? Entonces este es un mundo injusto. Solamente la justicia de Dios es pura, es santa, y es lo que el ser humano necesita vivir, conocer, practicar. Pero también la integridad. No vivimos en un mundo íntegro. El que es íntegro en este mundo es señalado. Incluso, algo que parecería descabellado, pero no lo es, ser íntegros incluso dentro del mundo cristiano hoy en día también es producto de problemas. No solamente el mundo, es verdad que el mundo persigue y señala al íntegro, al que quiere andar en justicia, en integridad. Pero ¿sabían ustedes que hay personas que se hacen llamar cristianos que señalan al que quiere vivir en justicia e integridad? El que anda en integridad y hace justicia. David agrega en el versículo 2, y habla verdad. Mire qué interesante, fíjese que no dice y habla verdad con su boca. Debería de decir que es con su boca, ¿verdad? Pero ¿con qué dice ahí que habla verdad? En su corazón. Y esto lo podemos unir y concatenar con el hecho de que cuando Dios, a través de Cristo Jesús, empieza a trabajar en la vida de una persona, ¿lo hace de afuera para adentro o de adentro para afuera? ¿Cómo es que lo hace? De adentro para afuera, ¿verdad que sí? El que habla verdad en su corazón, el que tiene un corazón íntegro, apegado a la verdad y a la justicia de Dios. Hoy en día se habla de justicia social. La palabra de Dios nos habla de justicia de Dios, que al fin de cuentas la sociedad lo que necesita es la justicia de Dios. La integridad es necesaria para poder habitar, para tener comunión, para tener cercanía constante con Dios. Por eso David responde ambas preguntas en el versículo 2. Y aunque los versículos siguientes siguen respondiendo esas preguntas, nos vamos a quedar por ahora solamente con el versículo 2. El que vive, el que su vida anda según la integridad. Debemos, a la luz de esto que estamos entonces diciendo, examinarnos en lo particular, debemos examinarnos en lo general, debemos examinarnos como creyentes. Nuestra vida refleja ese andar íntegro, justo, en verdad en nuestro corazón. ¿O cómo estamos nosotros viviendo la vida cristiana? ¿Reflejamos integridad? En tiempos como los que vivimos, cuando el cristianismo muchas veces se ha vuelto superficial, emocionalista y acomodado, la integridad y el compromiso se han vuelto escasos. ¿Usted oyó eso que yo dije?
En tiempos como los que vivimos, repito, el cristianismo muchas veces se ha vuelto superficial. Yo de otro tema predicaba esta mañana en otra iglesia y les decía que hoy en día ya hay que decir cristiano pero verdadero. No se debería decir así, pero hoy en día ya hay que ponerle ese apellido a la palabra cristiano, cristiano verdadero o cristianismo verdadero, porque uno ve de todo. Un cristianismo superficial, light, así como usted se come una ensaladita, un tomatito, un pepinito. Bueno, hay un evangelio así también, superficial, light, que usted no puede profundizar mucho ni estudiar mucho la Biblia, porque dicen entonces que usted es un legalista, que usted como que priva en perfecto, como que usted está... Ese es el evangelio superficial, emocionalista, donde las emociones son las que imperan y las que son el punto de partida para tomar las decisiones más profundas de la vida cristiana. Hay cristianos que las decisiones la basan total y absolutamente en las emociones, pero que también es acomodado, pero acomodado no a lo que dice la Biblia, porque un cristianismo íntegro, acomodado a lo que dice la Biblia, molesta a la gente. Y por eso hay iglesias entonces que acomodan su enseñanza no a la verdad de Dios, sino a la gente. Para que te sientas cómodo, para que te sientas cómoda. En medio de esos tiempos antes mencionados, es que la integridad, el compromiso cristiano se ha vuelto escaso, muy escaso, pero también más valioso. Hay escasez de integridad en muchos de nosotros, los cristianos, de compromiso con Dios, de compromiso con la palabra de Dios, de compromiso con la iglesia. Por eso, hablar de la integridad, y ojalá esto pudiera ser hasta un tema de estudio de varios días, es demasiado importante y necesario hoy en día para la iglesia de Cristo Jesús. Hablar de este tema es urgente, yo lo tildo así, urgente. Con relación al contexto en el que vivimos, los cristianos del siglo XXI estamos viviendo en una generación donde la apariencia importa más que el carácter. ¿Usted oyó eso? Donde la apariencia, y cuando digo apariencia no me refiero a apariencia física, de que usted esté bien maquillada, que usted tenga una corbata bien alineadita, no. Una apariencia de ser sin ser, porque importa más lo que se aparenta que el carácter cristiano. La palabra de Dios en 2 Timoteo, el capítulo 3, versículos del 1 al 5, el apóstol Pablo a Timoteo le advierte algunas de estas cosas. Y mire lo que él le dice a Timoteo allí, en 2 Timoteo, el capítulo 3, el versículo 1, dice: Timoteo, mira, dice Pablo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, tiempos tormentosos, tiempos aguerridos, es lo que dice el original. Porque habrá hombres, dice el versículo 2, fíjese que los tiempos peligrosos a los que Pablo se refiere, no es porque va a salir una persona y le va a dar un tiro o le van a robar la cartera, no es ese tipo de peligrosidad. Dice, porque habrá hombres amadores de quienes, dice ahí, de los demás, de sí mismos, dice ahí. Y si usted lee toda la lista que está ahí hasta el versículo 5, usted se va a dar cuenta que son tiempos verdaderamente peligrosos. Estamos entonces en una generación donde importa más lo que yo aparento, no el carácter mío como cristiano. Y eso es un problema, pero garrafal. Eso es un error garrafal. ¿Por qué? Porque un cristiano o una persona que dice que es cristiana y su vida está basada en la apariencia y no tiene un carácter como el que Dios dice en su palabra, un carácter piadoso, un carácter de una persona salvada, salvado por la sangre preciosa de Jesucristo, no tendrá una vida que pueda agradar a Dios. Puede agradar al ojo,
pero no agrada a Dios. Pero también nosotros vivimos en una generación, en este siglo XXI, donde el compromiso ha sido reemplazado por la conveniencia. Entonces yo me comprometo, o digo que me voy a comprometer en un ministerio, si me conviene entonces. Si yo puedo sacar algo útil para mí ahí entonces yo me comprometo. Vivimos en una generación también de cristianos hoy en día, donde ser íntegro, escuche bien hermano, te puede costar amistades, empleos o incluso el respeto del mundo. Vivimos en una generación así, donde ser íntegro es usted entonces no tener como muchos amigos. Sobre todo en el contexto de los jóvenes, esto se da mucho. Bueno, si tú tratas de vivir así, entonces tú no eres de nosotros. Y esto va con el tema que el pastor decía ahorita, que inició con ellos. Bueno, pero si tú eres íntegro, entonces tú no puedes andar con nosotros, porque tú no estás adelante. Perder amistades, que te saquen los pies, como decimos en buen dominicano, por ser íntegro, por agradar a Dios. Perder un empleo. Hemos escuchado muchos testimonios de cristianos que han tenido que renunciar de empleos o que lo han despedido de sus funciones en tal o cual lugar, lamentablemente por ser íntegro. Porque no conviene una gente íntegra trabajando en tal o cual institución o en tal o cual función. Entonces hay que hacerte saltar o que el mundo te irrespete, que debería de ser lo contrario. Pero el que no tiene a Cristo en su corazón y respeta al cristiano que quiere vivir en integridad. Y esa es una realidad. Hermanos, el cristiano que no está dispuesto a perder incluso esas tres cosas que están ahí, no podrá vivir en integridad. No podrá. Puede hacer un intento, pero fallido. No podrá. Cuesta, la integridad cuesta que te señalen, que se burlen de ti, hermano, hermana. La integridad cuesta que cuando estés en un lugar te den un abrazo, pero que cuando te vayas te acaben. La integridad cuesta. Y por eso es más fácil no tener una vida basada en la integridad, porque entonces yo puedo entrar a cualquier lugar. Yo puedo entonces tener una vida normal y llevarme bien con todo el mundo. Y el cristiano que trata de llevarse bien con todo el mundo tiene un gran problema, porque nadie puede estar bien con todo el mundo. Procure estar bien con Dios, aunque todo el mundo esté en contra de usted. La integridad, hermanos. Filipenses, el capítulo 2, el versículo 15. ¿Qué dice Pablo aquí? Vamos allá, Filipenses, el capítulo número 2, versículo 15, versículo que conocemos todos. Dice la palabra de Dios, vamos a leerlo desde el 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y dice el 15, para que seáis, como dice ahí, irreprensibles y sencillos. Eso de irreprensible significa sin falta. Y esto de sencillo es en torno al pecado, es ser ingenuo para el mal. Oiga, ¿para qué es que el cristiano tiene que ser ingenuo? Para el mal. ¿Para qué es que hay que ser ingenuo? Como que no escuché. ¿Para qué? Ahora sí, los que somos profesores sabemos que con la repetición se aprende. Muy bien. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo número 15 ahí mismo? Hijos de Dios sin mancha, sépase, íntegros. ¿Y qué sigue diciendo? En medio de una generación, como Dios le llama a la generación. Esa era la generación de Pablo, pero hoy sigue siendo el mismo tipo de generación. Cómo Pablo le llamó a su generación y cómo Dios le llama a esta generación, dice ahí. Dice, en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, en medio de esta generación hay que ser íntegros. En la universidad, en el trabajo, en la familia. Hay gente que cree que no, pero en la familia usted tiene que ser íntegro, tiene que ser íntegra. Porque yo decía, y hablaba de eso con mi esposa, nosotros los que somos casados, si hay un lugar donde debemos de ser íntegros es en la casa. Porque cuando
tu esposa te escucha a ti, ya sea predicar, o tu hijo te escucha predicar o hablar, lo que sea, te va a decir hipócrita. Aunque no te lo diga en la cara, lo va a decir aquí arriba. Y viceversa. En la casa hay que ser íntegros también. En el barrio hay que tener integridad, en el trabajo. En medio de una generación que no quiere la integridad, que la va a rechazar. Y mire lo que dice entonces, para que con esta integridad, en medio de una generación oscura, porque es maligna y perversa, ¿qué hagamos tú y yo? Dice, ¿en medio de qué? De la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué es lo que el cristiano está llamado a hacer en este mundo? Luz. Y producto de ser luz, entonces, ¿qué es lo que se espera de una luz? Que alumbre. Si no, no es luz. Apague esas luces a ver qué sucede. El cristiano debe iluminar, debe resplandecer, brillar. Y eso se logra con la integridad. El cristiano que no es íntegro, la cristiana que no es íntegra, lamentablemente va a apagar su luz. No va a brillar como luminares. Se fundió el bombillo. Pablo dice, tienes que resplandecer. Eres una luz que debe alumbrar en este mundo. Los creyentes del siglo XXI enfrentamos una cultura que justifica la mentira si conviene. Oiga, que dicho sea de paso, no existe la mentira blanca, ni la mentirita piadosa, ni eso fue para salir de abajo de una patana. Eso no existe en la vida cristiana. De ahí afuera para allá la gente vive así. Pero el cristiano no le luce mentira piadosa, ni media piadosa, ni 2.0 piadosa. La mentira es mentira, aunque usted diga que es verdad. Es mentira. Pero vivimos así, una cultura que justifica la mentira, si conviene. No, hombre, pero ¿por qué tú vas a decir eso? Te va a costar. Ay, pero mira, si el jefe se da cuenta, dile tal cosa. Y si se llevó del impío, el primero que lo tira al medio y lo señala es el impío. Si conviene. Pero también, hermanos, enfrentamos en este siglo XXI un evangelio diluido que no exige santidad. Porque eso pesa. No, pero yo sé que la Biblia dice que sin santidad nadie verá a Dios. Pero eso es al impío, que la Biblia se lo dice. El cristiano tiene que andar en santidad también. Parte integral de la integridad. Un evangelio muy acomodado, muy diluido. Que como Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10, un evangelio diferente. Ese no es el de Dios. El evangelio light, superficial, que no le exige santidad al hombre sin Cristo o al que ya tiene a Cristo, sino que es un evangelio displicente con el pecado. Ese no es el evangelio de Dios. Ojo con eso. Ese puede ser el evangelio de un grupo, pero no el de Dios. Dios siempre te va a exigir, amado hermano, a ti y a mí, santidad. Siempre te la va a exigir. Porque eso es parte de Él, de su esencia. Dios es como santo. ¿Y qué dice la Biblia? Santos seréis, porque ¿quién es santo? Yo, Jehová, soy santo. Dice la palabra de Dios. Pero vivimos en una cultura muy fuerte que no exige santidad. Y como les decía, que es displicente con el pecado. Y como que siempre, a mí eso me llama poderosamente la atención cuando yo escucho cristianos que justifican el pecado o que tratan de explicar el pecado desde el punto de vista cultural o desde el punto de vista ideológico o social. Hermano, tú y yo no somos ni sociólogos, nosotros no somos investigadores de las diferentes culturas. Si la Biblia dice que algo es pecado, aunque a ti y a mí en lo profundo de nuestro corazón nos guste, ¿usted sabe lo que es eso, hermano? Pecado. Pero la falta de integridad y el evangelio diluido no te exige santidad. Enfrentamos también iglesias que han dejado de predicar contra el pecado porque eso ofende.
Eso ofende. Claro, esa no es la realidad, pero es lo que se predica muchas veces desde muchos púlpitos. Eso ofende. A la gente no le diga eso. Dile a la gente que Dios lo acepta como sea, pero tiene que arrepentirse y convertirse. Aún con estos choques que son ataques hacia nosotros de parte de Satanás, del mundo mismo y de nuestra carne, la palabra de Dios, hermanos, no cambia. Y lo que Dios dijo que era pecado ayer, hoy seguirá siendo pecado. Aunque culturalmente no lo sea. Siempre seguirá siendo pecado. La palabra de Dios no cambia. Dios aún sigue buscando hombres y mujeres íntegros. Lo buscó ayer, lo busca hoy, lo seguirá buscando mañana hasta que Cristo venga. Y hay una pregunta que la dejé para este momento a propósito. ¿Qué es la integridad? Ya yo he hablado mucho de integridad, ¿verdad que sí? Bueno, hay una definición bastante interesante. Escuche bien y veo que algunos de ustedes están tomando notas. La integridad es vivir sin doblez. Eso es integridad. Integridad es vivir sin hipocresía. Eso también es integridad. Integridad es vivir con coherencia. Oiga bien, con coherencia entre lo que usted cree, lo que usted predica y lo que usted vive. Eso es integridad. Que haya coherencia, que haya conexión entre una cosa y la otra. Y fíjese que eso aquí es una mesa de tres patas. Si usted cree una cosa, predica otra y vive otra, hay un problema. No hay integridad. Vivir sin doblez, sin hipocresía y con coherencia. Entonces yo voy a hacer una pregunta. Si me dice a mí que integridad es la coherencia existente entre lo que creemos, predicamos y vivimos, si yo no creo, ni predico ni vivo lo mismo, ¿cómo se llama eso entonces? Una incoherencia. Porque si coherencia es vivir con las tres cosas, si no vivo con las tres cosas, hay una incoherencia. Entonces eso es la integridad. Y hay una pregunta, hermano, para que tú te analices, para que yo me analice. ¿Cómo estamos nosotros viviendo a la luz de este tema? ¿Tiene mi vida integridad? Ojo, aquí no se está hablando de perfección. Aquí se está hablando de integridad. Se está hablando es de que debe haber una cohesión, debe haber una adhesión aquí entre lo que yo conozco de la Biblia, lo que enseñamos y decimos de la Biblia y lo que yo vivo. Esas tres cosas tienen que ir de la mano. ¿Cómo está nuestra vida entonces a la luz de esas tres cosas? ¿Qué yo conozco de la Biblia? Eso que yo conozco de la Biblia es lo que yo promuevo, pero eso que yo conozco de la Biblia y que promuevo, ¿es entonces lo que yo vivo o no llego hasta vivirlo? Porque en la teoría todos nosotros sacamos un 100. El problema es cuando vamos a la parte pragmática. Ahí es donde está el problema. Proverbios 11:3 nos dice: la integridad de los rectos, ¿usted sabe qué hará? Los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Usted escuchó lo que hace aquí la integridad? Dice Salomón, dice que la integridad de los rectos los va a encaminar, los va a conducir. Por eso el íntegro no teme. El íntegro sabe lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, dónde lo tiene que hacer y cómo lo debe hacer, porque tiene su vida basada en las Escrituras. Entonces dice ahí que la integridad, el no tener ese doblez, como veíamos en la definición, dice aquí entonces que me va a encaminar. Hermanos, ¿por qué muchas veces nosotros no tenemos vidas que glorifiquen al 100 el nombre de nuestro Dios? ¿Usted sabe por qué?
porque muchas veces no tenemos vidas íntegras delante de Dios. Porque aquí dice que la integridad los va a conducir, los encaminará, los va a acompañar, dice Salomón. Tenemos algunos ejemplos bíblicos. No vamos a buscar las citas por asuntos de tiempo, solamente los voy a citar, pero tenemos el ejemplo de José. Pienso que todos nosotros conocemos el ejemplo de José. Pregunto yo, ¿fue José, mirándolo a grandes rasgos, fue José íntegro? ¿Fue íntegro José? En Egipto, por ejemplo, ¿fue íntegro? Fue íntegro. Todos nosotros conocemos la historia de José. Fue íntegro cuando nadie lo veía. Prefirió perder su comodidad antes que su testimonio. Hoy en día, hermanos, muchas veces perdemos nuestro testimonio para no perder la comodidad. José, y mire que José pudo haber hecho, humanamente hablando, claro está, sabemos que no sucedió así, pero José pudo haber hecho lo que él quisiera en Egipto. ¿Sí o no? Pudo haberse comido Egipto, pero fue íntegro. Fue íntegro cuando nadie le veía aún. Integridad, hermanos, es lo que hacemos cuando nadie te aplaude ni te ve. Integridad es tener la misma cara en el púlpito, en la casa, en el trabajo y hasta en el grupo de WhatsApp. Eso es integridad también, hermanos. Eso es integridad. Integridad no es yo decir algo bonito, es yo vivir según lo que Dios dice en su palabra. La integridad nos ayuda a vivir comprometidos con Dios. El compromiso cristiano es entonces una entrega total y constante a Dios, a su obra, sin condiciones ni excusas. Eso es vivir una vida de integridad y con compromiso delante de Dios. Entregarte totalmente a Dios, constantemente a Dios, todos los días. Entregarte a su obra sin ponerle condiciones a Dios, sin ponerle trabas a Dios. Eso es una vida de compromiso y de integridad. Lucas capítulo 9, versículo 62 dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia dónde, hacia atrás, es apto para el reino de Dios. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Lo que está diciendo la palabra de Dios es: el que no está comprometido con la obra no es apto para el reino de Dios. No es un asunto de sí, bueno, Dios, yo voy a hacer esto, pero si tú tal cosa. No. Tenemos el ejemplo de Nehemías. Nehemías también fue íntegro, ¿sí o no? ¿Sí o no fue íntegro Nehemías? Sí, fue íntegro. Y también vivió comprometido con Dios, siendo íntegro. No dejó que las amenazas ni el desánimo lo detuvieran de toda la obra que había que realizar, de levantar los muros, etcétera. Aun cuando se burlaron de él, Tobías, Sanbalat, Gesén el árabe, miren, lo fustigaron, pero se mantuvo íntegro y comprometido. Estaba comprometido con la reconstrucción porque sabía que la obra no era del pueblo. ¿De quién era la obra? De Dios. Por eso estaba comprometido. Compromiso no es una emoción del domingo, es decisión diaria, dice un escritor. No es yo haré si me conviene, es haré esto porque Dios lo merece. Son dos cosas diferentes cuando hablamos del compromiso íntegro que debemos de tener con Dios. Tú y yo, amado hermano, necesitamos la integridad. Necesitamos ser íntegros, comprometidos con Dios todos los días por las siguientes razones, rápidamente. La primera, porque somos carta abierta al mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios, el capítulo 3, los versículos del 2 al 3? El apóstol Pablo habla de eso. Vamos allá. 2 Corintios,
el capítulo 3. Segunda a los Corintios capítulo 3, versículos 2 a 3. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. ¿Usted oyó lo que usted y yo somos? Siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hermanos, tú y yo necesitamos la integridad. ¿Sabes por qué? Porque la gente te ve, la gente me ve. Por eso tú y yo necesitamos ser íntegros. Somos una carta abierta al mundo, no como medio cerrada, no, abierta, para que todo el mundo la lea, para que todo el mundo vea que el Evangelio cambia y salva, no porque se lo decimos, sino porque ven en nosotros el cambio. Necesitamos la integridad y comprometernos con la integridad, porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y sin integridad no se puede entonces adorar a Dios. También necesitamos la integridad, porque sin santidad nadie verá al Señor, como ya les mencioné. Es vital la integridad, porque la santidad es parte integral de ella. Y también necesitamos la integridad, porque el testimonio de la iglesia, ¿sabe de qué depende? Del testimonio de cada creyente. Hermanos, el testimonio de esta iglesia no recae en los hombros del pastor, humanamente hablando. Recae en cada uno de los que estamos aquí esta noche y de los que no están también. En cada creyente, el testimonio tuyo importa. A veces Satanás hace creer que no. Ojo con eso. No, porque yo soy uno solo. Ahí son muchos, pero el tuyo importa también. Y el testimonio tuyo y mío le suma al testimonio de la iglesia. ¿Y sabe qué también? Le resta, si no es bueno. Hay un llamado a que todos los días seamos íntegros. No basta solamente decirlo, sino también practicarlo. Siempre tengamos esto en mente. La palabra de Dios finalmente en Tito capítulo 2, con esto terminamos. Tito, el capítulo 2. El apóstol Pablo, hablándole a Tito, en el capítulo 2 de Tito, versículos 7 y 8. Vamos a leerlo desde el 6. Exhorta asimismo a los jóvenes. Esto es Pablo hablándole a Tito, lo que Tito entonces debía de enseñar. Dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando cuál palabra es la que comienza ahí. Integridad. Puede mostrar cualquier cosa. Tú y yo podemos mostrar lo que sea. Estudios, buen léxico, cultura general, lo que sea. Lo que Dios quiere que se muestre es integridad. ¿Qué otra cosa sigue diciendo el versículo 7? Seriedad. Dice el 8, la seriedad va ligada a la integridad. Dice el 8, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario, de que Satanás, de que el diablo, ¿qué haga? Dice ahí, se avergüence. Hermanos, este es un versículo poderoso y está en el contexto del versículo 7 también, se avergüence. ¿Y qué otra cosa dice ahí? Y no tenga nada malo que decir de vosotros. Gloria a Dios cuando con tu integridad y con la mía le callamos la boca a Satanás. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Cállalo, en buen dominicano, ponle un zipper, como dice un hermano muy querido de aquí de la iglesia, ponle un IKK a Satanás. Pónselo, pero ¿con qué dice ahí? Mostrando integridad. No es que le vamos a pisar la cabeza al diablo, como dicen muchos por ahí. No. Es mostrando integridad y las demás cosas que están en los demás versículos.
Dice que el adversario, ¿qué va a hacer? Se va a avergonzar. ¿Y usted sabe cuál es el sentido de la palabra avergonzar en griego ahí? Es poderoso el significado. No es avergonzarse la palabra que nosotros conocemos como de, ay, me dio vergüenza, ay, como timidez. No. Es que producto de Satanás, ver la integridad, ver el ejemplo, la santidad, el buen testimonio en cada uno de nosotros. Usted sabe que sea lo que Satanás diga, es lo que se refiere Pablo aquí en griego. Perdí. Ataqué, pero perdí, en buen dominicano. Gloria a Dios. Que ese sea. Como Nehemías, que fueron de los ejemplos que estuvimos viendo, que se mantengan firmes, aunque el mundo se doble. El mundo se va a doblar. De hecho, está doblado. Este mundo está torcido. Bueno, pues Dios quiere creyentes que aún con el doblez de este mundo, con la distorsión de este mundo, sean íntegros, se mantengan firmes, que obedezcan a Dios. Cueste lo que cueste, porque como decía ahorita, ser íntegro cuesta. Hasta de tu misma gente cuesta. Hasta que los tuyos te ataquen, te señalen, te critiquen, traten de ridiculizarte. La integridad cuesta, amado hermano. Cuesta. Se sufre cuando se quiere ser íntegro, pero vale la pena, porque se agrada a Dios. Amén. Salmo 101:2. Entenderé el camino de la perfección. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Hermanos, que Dios pueda ser glorificado en medio nuestro en esta noche. Y que este mensaje no sea tal vez como un mensaje más, bueno, porque es domingo y fui, lo que necesitaba era ir y escuchar la palabra. No. Que podamos atesorarlo en nuestros corazones y que partiendo de esto podamos también ser impactados por Dios. Dios tiene a veces, hermanos, que remediarnos como si fuéramos una mata para tomar frutos. Yo siempre he creído eso, hermanos, que Dios tiene que remediarnos a veces con su palabra, como para que nosotros nos pongamos en sintonía. Vamos a hacer eso, hermanos. Y cuando lleguemos a nuestras casas, vamos a orarle a Dios. Vamos a pedirle a Dios que nos siga mostrando en nuestras vidas áreas para ser íntegros. Siempre van a aparecer, porque la integridad no es un asunto de un día, es de todos los días, hasta que una de dos cosas suceda: o que nos toque partir de este mundo, o que Cristo venga por nosotros. Solamente así es que nosotros vamos a dejar de practicar aquí en este mundo la integridad. Vamos a